Mai kompuche, kome kupaiman chufachi video meu. Hola a todos, bienvenidos a este video. Chilcatrin Gramática, un espacio dedicado a la gramática del Mapuzugún. Mi nombre es Juan Solís. Juan Solís Tainche, Mochica Kmelfe, Mochica Tufe, Ka Mapuzugún Chilcatufe. Soy Juan Solís, profesor de música, músico y estudiante de Mapuzugún. El objetivo de este video es desarrollar material para apoyar a los que quieran comenzar a aprender Mapuzugún y a los que ya han incursionado y necesitan practicar o recordar el contenido. Pueden suscribir, dar like y compartir. Bien, en este video, en este segundo video, vamos a ver la conjugación con pronombres en modo indicativo. Es lo más básico que tenemos que comenzar a ver en Mapuzugún. O sea, vamos a ver cómo conjugar en primera, segunda, tercera persona y ver la diferencia sobre todo con el español, donde en Mapuzugún tenemos los pronombres duales. Al final vamos a ver un pequeño Nemelkawe. Como los pronombres entonces, tenemos inche, yo, inchiu, nosotros dos, inchin, nosotros, más de dos, eimi, tú, eimu, ustedes dos, eiman, ustedes más de dos, fei, él, feyengu, ellos dos, feyengan, ellos más que dos. Entonces, tenemos que saber que el Mapuzugún es un idioma aglutinante en el que en una palabra tenemos que ir insertando partículas para ampliar el sentido de lo que estamos diciendo. Bien, por lo tanto, de cada pronombre se desprende un sufijo, que es a lo que al principio vamos a conocer como terminación de un verbo. Bien, en este sentido, el sufijo de inche es la n. Por lo tanto, cada vez que encontremos un verbo con terminación en n, se refiere a la primera persona, singular, yo. Para inchiu, nosotros dos, tenemos la terminación yu. Inchin, nuestra terminación será in. Eimi, tu terminación imi. Eimu, ustedes dos, con terminación imu. Eiman, terminación iman. Fei, terminación i. Feyengu, su terminación será ingu. Y feyengan, su terminación será ingan. Si se dan cuenta, es bastante simple. En muchos casos, el sufijo, que va a ser la terminación del verbo, se parece mucho al pronombre. Bien, esto hará que nosotros podamos evitar mencionar la persona que está haciendo la acción antes del verbo. Generalmente se entiende dentro del mismo verbo quienes hacen la acción. Entonces, la conjugación en modo indicativo. Tenemos que entender de que todos los verbos en Mapuzugún tienen lo que vamos a conocer como raíz, que es la porción del verbo que no se modifica, y una terminación, bien, que es la terminación de la palabra que podemos ir cambiando o en el lugar donde podemos ir agregando partículas para ampliar el sentido de lo que estamos diciendo. En este caso, amón, nuestra raíz es amu y la terminación la n, que la n corresponde a la primera persona singular, yo. Amón, que viene siendo
amon, el verbo ir, ¿cierto? Y en primera persona se lee como fui. Esa es la traducción, fui. En Mapudungun todos los verbos eh, sin partícula, de manera natural, siempre están en pasado, fui. Amuyu, fuimos. Amuin, fuimos nosotros más que dos. Amuimi, amuimu, amuiman, fueron ustedes más que dos. Amui, fue él o ella. Amuingu, fueron ellos dos. Amuingan, fueron ellos más de dos. Tenemos dos ejemplos usando las terminaciones. Fallantu amon tamirukameu. Hoy día u hoy fui a tu casa. Guilla amuimu leufumeu. Ayer fueron ustedes dos al río. Vamos a ver otro verbo. Kepan, que es venir. Su raíz es kepa y la terminación, la n, ¿verdad? De la primera persona. Kepan, vine. Kepayu, vinimos nosotros. Kepain, vinimos nosotros, más de dos. Kepaimi, viniste. Kepaimu, vinieron ustedes dos. Kepaiman, vinieron ustedes, más de dos. Kepai, vino, él o ella. Kepaingu, vinieron ellos dos. Kepaingen, vinieron ellos, más que dos. Fachantu kepaimi ta kemeltuba rukameu. Hoy viniste a la escuela. Huilla kepaingen leufumeu. Ayer ustedes vinieron al río. Bien, finalmente tenemos el Nemelkawe que vimos hoy día. Amon, ir, kepan, venir, kemeltuwe ruka, escuela, y leufu, río. También no olviden el Nemelkawe que vimos en el video anterior. Ruka, kaweyu, chewa, ñarki, lelfon, warra, lof, wapi, shumpiru, takun. Y eso ha sido por hoy día en este video. Muchas gracias. No se olviden comentar, hacer todas sus dudas en los comentarios y darle like y suscríbanse. Peukayal, Pewain.